La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, tardes para todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en la Open Session de Multiplica. Eh, Hoy estaremos hablando de tendencias en Home Banking en España y Latam. Las presentadores que teníamos agendados era David Boronat, CEO de Multiplica, y Esther Pallares desde Filadelfia, la researcher de Multiplica. Sin embargo, por inconvenientes no podemos contar hoy con la presencia de David, pero mejor que nadie, Paulo Saavedra, nuestro UX Strategist y UX Lead de Multiplica Chile, junto a Esther conversándonos sobre este excelente estudio que ha realizado Multiplica, donde han hecho un comparativo entre los principales referentes de España y Latam, y hoy queremos contarles los resultados. Así que, sin más, los dejo en su sesión. Recuerden que pueden enviarme las preguntas. Al final hacemos una sesión para que puedan contestarlas y si no, pues las enviamos por correo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes donde estaremos compartiendo tanto la presentación como el video. Bienvenidos. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Hola, hola, un saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar un poquito de tiempo a la presentación que vamos a hacer ahora junto con Pablo. Muchas gracias, Pablo, por añadirte en el último minuto, por echarnos una mano con la presentación. De acuerdo, pues si os parece, vamos a empezar. Buenísimo. Vale, venga. Bueno, yo también aprovecho de saludarlos a todos. No tengo el acento cautivante de David, pero vamos a intentar que sea tan atractivo como David siempre hace las presentaciones, así que sin duda con la ayuda de Esther vamos a compartir lo que preparamos para hoy. Queremos iniciar esta presentación con tres declaraciones que probablemente, cuando hablamos particularmente de home banking, ¿verdad? Para hablar de home banking vamos a partir con tres declaraciones, tres sentencias que nos imaginamos que nadie va a cuestionar, o nadie cuestionaría mucho. Lo primero, obviamente, un cliente de un home banking es un cliente que espera informarse más online. Esa es su expectativa. También es un cliente que visita menos una sucursal bancaria, ¿verdad? Y, por cierto, es un cliente que en su expectativa espera que como banco los conozcamos más. Esto es un gran desafío para el home banking y nosotros lo entendemos como un desafío, más que un desafío, es una oportunidad comercial, porque entendemos que el home banking es un espacio donde estamos trabajando con clientes que ya cuentan con productos, que ya han realizado operaciones y que realizan habitualmente transacciones. Sin embargo, es un espacio que no necesariamente estamos aprovechando, se está aprovechando del todo para poder transformar este espacio en una oportunidad comercial y eventualmente ofrecer a los clientes que ya tenemos cautivos nuevos productos. Y de alguna manera entendemos que en esos escenarios obviamente hay cosas que quizás tenemos que empezar un poco a replantearnos y a cambiar. Y eso es un poco la invitación y lo que queremos intentar hacer hoy con lo que les vamos a compartir. Entonces, Esther me está ayudando a pasar los diapos y sí. vamos a ir comentando algunas cosas que tienen que ver con estos cambios que está experimentando la banca en estos momentos. En estos momentos siempre es como una tasa de tiempo, ¿verdad?, que es bien corta. Y hay una primera declaración que nos parece muy importante entender, y es que la proximidad y la solvencia dentro del modelo de negocio de la banca ha ido cambiando. Y esta proximidad, que la entendemos como una gran cantidad de sucursales, bancos con más sucursales, obviamente generan más negocios, generan más solvencia, entendiendo que eso está cambiando y que lo más importante en este sistema, en esta ecuación, es la conveniencia que es percibida por los clientes a partir de lo que estamos entregando como en nuestra relación con ellos como bancos, desde nuestras sucursales, desde las plataformas en las que nos relacionamos, desde los canales. Esa conveniencia empieza a ser un factor muy relevante para la banca y sobre todo en la percepción de los clientes que los clientes tienen de este servicio. Eso es lo primero. Esther, cuando quieras, nos vamos. Sí.
Luego, algo muy importante y de lo que hemos hablado siempre cuando hablamos de la banca es este paso, ¿cierto?, de la sucursal física al mobile banking. El móvil es la posibilidad de tener a la mano todas las operaciones, todas las transacciones más comunes que realizamos con nuestro banco. Y eso obviamente en el imaginario pretende evitar que yo tenga que ir al banco a hacer alguna operación. Esto lo sabemos. Sin embargo, esto ha ido cambiando en el tiempo, porque de alguna manera la exigencia que los mismos dispositivos dan, en este mobile banking, yo realizo operaciones que son diferentes a las que realizo en desktop. Y por tanto, la exigencia en términos de interfaz, de interacción, obviamente es mucho más, es mayor, y la expectativa, por tanto, es mayor. Por tanto, un mobile banking que permita y facilite realizar operaciones de manera expedita, rápida, comienza a ser algo casi higiénico en este sentido. Exacto, sí, yo creo que es eso, ¿no? Que las estadísticas nos están indicando que cada vez hay menos usuarios que están asistiendo a estas sucursales físicas, ¿no? Entonces están realizando todas las transacciones estas a través de los mobile banking, ¿no? Es una cosa que hemos estado comentando, yo creo que podemos comentar durante la presentación, ¿no? Que luego con Pablo hemos estado viendo que también hay una forma de intentar, por parte de algunos bancos, de intentar recuperar un poco a esta gente, a estos clientes que están en el mobile y en algún momento pueden tener algún problema o alguna dificultad para la realización de tareas más complejas, que puedan volver al banco, ¿no? Es decir, estamos viendo esta parte así de... Yo creo que es un camino en dos direcciones, ¿no? Por una parte, es obvio, obviamente las estadísticas nos están diciendo esto, que cada vez más usuarios están solos ahí en su casa desde la app o desde el mobile banking haciendo sus gestiones. Y por otra, el cómo se intentan recuperar estos clientes para llevarlos a la sucursal otra vez, ¿no? Y porque el desafío está, ¿cierto?, eventualmente el cuestionamiento del modelo y del Exacto. tipo de servicios que estamos entregando. Y quizás más adelante vamos a poder ilustrarlo de una mejor manera. Perfecto, sí, lo vamos viendo. Sí. Muy bien. Acá no lo puedo decir de la manera en que lo diría David, porque tendría que hacerlo con acento, pero esta idea de la arrogancia al valor y a la vocación de servicio pasa, ¿cierto?, por entender que el banco, como la gran institución que todos nos imaginábamos, segura, un edificio gigante, muy serio, muy restricto, muy rígido, cambia su foco al valor de su servicio y la vocación del servicio. La atención al cliente es fundamental. Y entender esto es un desafío muy importante para poder generar estos cambios. De alguna manera, esta relación uno a uno con los clientes comienza a ser mucho más relevante y es mucho más valorada por los clientes. Por tanto, un desafío importante y uno de los grandes cambios que está teniendo la banca en este momento. Exacto, sí, yo creo que luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de cómo aportan este valor desde los combankings, aunque, bueno, ya no me quiero anticipar mucho, pero sí que creo que aquí hay mucho aún por hacer, ¿no? Estamos ahí empezando este camino, pero luego veremos cómo se desarrolla. Así es. Bueno, y finalmente, del toma, lo toma o lo deja, es muy español esta afirmación, pero esto es lo que hay en Chile también. Si lo quieres bien, si no, no. Al que tenemos esto para usted, y esto habla un poco de esta apertura a la customización de los productos, de los servicios, de acuerdo a las preferencias, al interés que puedan tener los clientes. Y esto habla mucho de entender cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus necesidades, las segmentaciones, las microsegmentaciones comienzan a entregarnos información muy importante respecto de cuáles son los patrones de uso de diferentes tipos de clientes en el mismo home banking. Y aquí entran, ¿cierto?, a jugar estos perfilamientos que responden a conceptualizaciones de la relación con el banco que es muy distinta. Los famosos millennials que tienen un objetivo de ahorro que es muy diferente al de una persona como yo, que ya estamos en un momento donde el ahorro es muy importante para el futuro. Exacto. Por lo tanto, hacerse cargo de eso entiende y supone, ¿verdad?, una adaptación del producto y la propuesta de valor para los clientes, y no desde el negocio. Exacto. Esto es lo que hay. Exacto. Súper. Perfecto. Sí, aquí hemos visto algunas... Yo creo que la personalización es un poco lo que nos ha hilado todo el estudio, sobre todo, intentar buscar cómo los bancos están llegando hasta esta personalización, ¿no?
Así es. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si os parece vamos a hablar un poquito del estudio que hemos realizado. Sí. Sí, nosotros hemos analizado un total de 13 home bankings, ¿de acuerdo? Sobre todo de España y China, nos interesaba comparar estos dos países y luego hemos añadido algunos de Argentina y México también. ¿De acuerdo? En España hemos analizado los principales, que son el BBVA, CaixaBank, ING Direct y Sabadell. Y luego en Chile pues hemos analizado el Banco de Chile, BCI, Santander, BBVA y Banco Security. ¿De acuerdo? En Argentina, Banco Galicia, Banco Patagonia y el BBVA francés. Y en México, el HSBC. ¿De acuerdo? Estos son los 13 referentes con los que hemos basado el estudio. Y lo que hemos analizado son 24 variables en total, y las hemos dividido en cinco criterios o en 5 aspectos básicos para nosotros en lo que tiene que tener un home banking, ¿no? Por una parte, en la experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Por otra parte, todo el tema de orientación e inteligencia comercial, esto es lo que nos decía Paulo antes, ¿no? Que hacia dónde vamos, ¿no? Vamos hacia una personalización, vamos hacia webs inteligentemente comerciales. Luego, por otra parte, comunicación con el cliente, como desde el home banking se están comunicando con el cliente, que están estableciendo esta relación. Por otra parte, el valor añadido y aportación de valor, ¿vale? También lo hemos comentado antes, ¿no? Que ahora estábamos yendo hacia un home banking en el que hay que aportar más valor, ¿no? Más allá de lo que ofrecíamos, de funcionalidades que estábamos ofreciendo hasta ahora. Y por otra parte, el tema de la multicanalidad, ¿no? Que nos parece muy importante el cómo se están comunicando todos estos canales, ¿no? Entonces, bueno, como ya hemos presentado algunos otros estudios, si no lo conocéis, nosotros normalmente lo que hacemos es esta puntuación del 0 al 3, puntuamos cada uno de estos criterios que tenemos, cada una de estas variables que están dentro de estos criterios, las puntuamos del 0 al 3. ¿De acuerdo? Por una parte, bueno, el 0 es en el caso de que no se esté realizando este criterio en concreto, el 1 es que lo está haciendo, pero bueno, muy justito, es como que estoy simplemente cumpliendo, el 2 es que se está haciendo y se está haciendo correctamente, y el 3 es lo que se distingue como una buena práctica, ¿no? Es decir, el 3 sería la excelencia, ¿no? Entonces es muy difícil siempre obtener este 3, ¿no? Porque solo lo obtienes en el caso de que estés diferenciándote mucho de tu competencia, ¿no? Y se esté realizando de forma excelente. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Disculpadme. Sí, Paula. Quería agregar que para el efecto de esta presentación no nos vamos a detener como en el detalle de los resultados de cada uno de los bancos analizados, porque sí nos parece que es importante centrarnos como en las grandes conclusiones, porque para quienes nos han escuchado antes y para quienes nos escuchan por primera vez en un estudio de este tipo, son estudios que son bastante extensos, donde llegamos a identificar mucha información y levantamos muchos elementos. Sin embargo, lo importante es como esto valorarlo como una especie de benchmark cuantitativo, que nos permite como entender hacia qué dirección y en qué áreas o bajo qué criterios estamos identificando dónde hay más problemas. Exacto. Problemas que siempre los entendemos y los presentamos como oportunidades de mejora. Y es por eso que en el siguiente slide lo que vamos a ver es un gráfico que nos muestra los resultados por cada uno de los criterios, donde obviamente identificamos lo que está en azulito, más verde, si quieren, son los criterios donde estamos cumpliendo, porque es parte del gran esfuerzo que hace la banca hoy día para poder generar su web y controlar la experiencia de usuario con un 52%. Esto está en la escala que les mencionaba Esther, estamos en cumple, se está haciendo lo correcto. Hablamos de interfaces que son más sencillas, donde hay diseño, donde hay cierta homologación gráfica. Por tanto, estamos cumpliendo. Y al final la multicanalidad corresponde a este paso, ¿cierto?, en los diferentes canales y que permite entender un poco esta consistencia, esta coherencia de la experiencia en la multicanalidad. Sin embargo, nos queremos detener en los elementos donde vemos que hay más oportunidades de mejora. Creemos que es mejor verlo de esa manera. Y donde hay más tareas por hacer. Y obviamente lo más importante tiene que ver con la comunicación con el cliente. La web privada, el home banking, es un espacio esencialmente funcional. Y desde el inicio está declarado como eso. Por tanto, no es un espacio que hoy día se utilice eficientemente
para comunicar mejor. Y cuando hablamos de web proactiva, cuando hablamos de inteligencia comercial, de inteligencia de negocio, la comunicación es vital. Y hoy, en general, lo que hemos visto de las web privadas es que falta mucho para poder lograr esta conexión más de comunicación directa con el cliente, que favorezca la fidelización y que también empuje, ¿cierto?, una compra más eficiente de productos en el escenario de que el cliente está entendiendo lo que le estamos proponiendo como negocio y como una oportunidad. Claro, a mí es una de las, sí, a mí, Pablo, esto es una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no? Esta puntuación tan baja en comunicación con el cliente, ¿no? En un espacio como el home banking, ¿no? Que es el espacio donde tenemos que relacionarnos bien con él, y en este tema creo que sí que es importante, ¿no? Mejorar esta parte de comunicación, ¿no? Sí. Hemos encontrado pocas herramientas para que el cliente se pueda comunicar de forma muy fácil, muy rápida con nosotros, ¿no? Desde su app o desde el home banking. Sí, bueno, y los otros dos criterios que también están muy conectados, uno, orientación e inteligencia comercial, con todo respeto, pero prácticamente pareciera que la inteligencia comercial se traduce en la formulación de banners que promueven y venden productos. Sin embargo, nos olvidamos que para los clientes los banners son invisibles, sobre todo en un espacio, una home privada, donde lo que yo estoy viendo es mi información. Si lo que me está ofreciendo está fuera de mi contexto, no sirve. No se ve, por tanto no se resuelve de una manera eficiente. Exacto. Y por otro lado, sí, perdón, Esther. Sí, sobre todo en espacios donde el banco tiene tanta información sobre nosotros, ¿no? Ahí sí que hay, yo creo que es una de las asignaturas pendientes, ¿no? De usar toda esta información para realizar estas propuestas, ¿no? Estas propuestas comerciales mucho más relevantes, ¿no? Para el cliente. Y sobre todo también, como dices tú, ¿no? El cómo se formulan, ¿no? Si se formulan en un formato más banner, un formato más publicitario, o de la forma como se integran, ¿no? En tus gestiones y en el día a día que tú estás usando, ¿no? Bueno, y finalmente, para no extendernos mucho más en este slide, el valor añadido y la aportación de valor, entendiendo esto como un espacio donde podemos innovar y entregar valor agregado a los servicios y a las funcionalidades que tiene el home banking. La posibilidad de guardar una transacción como una transacción frecuente, la posibilidad de editar mi libreta de direcciones o no, desde cosas sencillas hasta cosas más evolucionadas que esperamos poder mostrarles un poquito más adelante en esta presentación con algunos casos que hemos encontrado que sí que nos parece que es importante tener en cuenta para poder mejorar estos resultados. Sí, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Perfecto, avanzamos entonces el slide. De acuerdo, si nos fijamos en el ranking del estudio, vemos, bueno, el BBVA España es el banco que se sitúa cómodamente a la cabeza del ranking. Si lo trasladamos a porcentajes, tiene un 79%, ¿de acuerdo? Es el banco que está más arriba de todos. Y sobre todo se destaca su ventaja en temas de orientación comercial y comunicación con el cliente, ¿no? Ahí sería en los aspectos en los que se diferencia más del resto de referentes que hemos analizado, del resto de bancos. ¿De acuerdo? Tan solo 4 de los bancos analizados aprueban en estas puntuaciones y se sitúan por encima del 50%. ¿De acuerdo? Encontramos también el BBVA en Chile y ING Direct en España, ¿de acuerdo? Entre los primeros del ranking. ¿De acuerdo? España y Chile son los países con los mejores rankings que hemos analizado y se sitúan entre los 5 primeros del ranking. ¿De acuerdo? Están bastante por encima del resto de referentes analizados. Y entonces, entre los 3 bancos españoles más bien valorados, estos encabezan el ranking en los ejes de valor añadido y aportación de valor, y esto nos demuestra que tienen un cierto nivel de madurez, ¿no? Es decir, con aspectos más complejos como estos contenidos que van más allá de las funcionalidades o contenidos más de transacciones en sí o de gestiones, estos bancos nos ofrecen la parte esta de valor añadido y aportación de valor, ¿no? Los 3 bancos que hemos analizado en España, ¿de acuerdo? Y por otra parte, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? En experiencia de usuario y multicanalidad, que son en los 2 aspectos que todos aprueban en media, son los ejes en los que observamos menos diferencia, ¿no? Entre los diferentes países. Ahí realmente las puntuaciones son más parecidas, ¿no? Están todos más maduros en estos aspectos. ¿De acuerdo? Si seguimos avanzando, nos encontramos con las conclusiones generales, que un poco es lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí tenemos, bueno, que en realidad ahora mismo nos encontramos con una presencia financiera eminente
que está pensada más desde experiencias sencillas y bien resueltas. Es decir, es muy fácil, ¿no? Yo entro en el home banking y en general me resulta muy fácil encontrar pues mi estatus de cuenta y realizar transacciones básicas, ¿no? Consultas y operaciones más básicas. ¿De acuerdo? Nos encontramos que estos bancos están claramente orientados a la operativa. Esto lo ha comentado Pablo también anteriormente, ¿no? Lo que vamos es a esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Encontramos accesos rápidos y muy fáciles a las principales operaciones, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí que, por ejemplo, algunas cosas, algunos aspectos que creemos que se pueden mejorar, hemos encontrado pues, que falta explorar en las necesidades del cliente. Encontramos aún poca personalización de mensajes o productos y servicios en función de las necesidades del cliente, ¿no? Lo que el cliente puede esperar que le ofrezcamos, ¿no? Lo que el cliente puede necesitar. Luego también encontramos una falta de contacto o percepción de servicio, es decir, encontramos pocas ayudas, contactos contextuales y proactivos, escasas alternativas de formas de contacto, ¿no? Y aquí es un poco, se puede enlazar un poco con lo que me comentaba Paolo al principio, ¿no? Que decía, bueno, yo a veces puedo estar en mi mobile banking y tener alguna duda y cómo lo resuelvo, ¿no? Teniendo en cuenta que el usuario no está, o el cliente no está yendo a la oficina, pues aquí tendríamos que ayudarlos mucho más, ¿no? En este sentido, a que puedan realizar operaciones más complejas, ¿no? O que no están acostumbrados a realizar en su día a día. Y otra de la última conclusión que tenemos así general es que hay una escasa proactividad comercial, ¿no? Existe poca inteligencia comercial para que ofrecernos pues, opciones más personalizadas y relevantes, ¿no? Que sea como algo más proactivo, ¿no? Por parte del banco. Por lo menos en los sites que nosotros hemos analizado hemos echado de menos esta inteligencia, ¿no? O esta proactividad comercial. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando entonces y nos vamos hasta este home banking inteligente y proactivo, ¿no? Que es al que queremos llegar. ¿De acuerdo? Si veis el gráfico este de la evolución, inicialmente estábamos en una fase de home banking que llamamos 1.0, en el que, bueno, estaba todo muy pensado desde la tecnología, ¿no? Lo más importante era la tecnología, ir creando funcionalidades que nos permitieran operar, ¿no? Al final, cuantas más funcionalidades teníamos, pues era mucho mejor para nosotros, ¿no? O sea, de hecho, si me permites agregar, este es un estado de madurez, se podría traducir como un estado de madurez también de la banca, y no es extraño que hoy día nos encontremos con bancos que están en este estado 1 y que no es malo, sino porque esto no significa que alguien lo esté haciendo mal. Esto significa que en el fondo es cuál es tu hoja de ruta de evolución para mejorar tu servicio y tus resultados. Y este home banking, que son de primera versión, funcionan, son fluidos, son navegables, pero claro, dice Esther, funcionan desde la tecnología, son estrictamente funcionales. Por lo tanto, no están pensados en la experiencia que tiene el usuario final, sino que están pensados básicamente en la funcionalidad enfocada en el negocio. Exacto, sí. Y eso es un elemento importante de cara a entender cómo podemos ir pasando de estos estados, entendiendo que podemos pensar en diseñar una mejor interfaz para poder hacer más sencillo el flujo de un proceso, de una transferencia. Es distinto tener que incluir cada vez los datos de un destinatario de una transferencia a poder ir guardándolos en una agenda que puedo editar, que podría eventualmente borrar, exportar. Pueden tener funcionalidades que van ayudando a que la experiencia sea un poco más enriquecedora, con más valor. Perfecto. Luego nos encontramos su evolución, que yo creo que, como tú decías, hay algunos bancos que están en esta etapa 1.0. Yo creo que en la 2.0 es donde pueden estar igual la mayoría de los bancos, que son home bankings usables, ¿no? Donde ya la principal preocupación, más allá de las funcionalidades, pasa por crear esta operativa que sea más amable y sencilla, ¿no? Que nos facilita de forma muy clara poder realizar diferentes operaciones, ¿no? Aquí ya no nos estamos preocupando simplemente de la tecnología, sino que ya estamos hablando de la experiencia del usuario, ¿no? Con la interacción con el banco. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos hacia el home banking 3.0, que yo creo que aquí es donde tenemos que aspirar a llegar o estar, por lo menos hay muchos bancos que también están en el camino hacia este home banking 3.0,
donde ya nos encontramos con home banking proactivos, ¿no? El foco ya no está en la tecnología o en la operativa, sino que el foco está en el servicio y en la comercialización inteligente y relevante. ¿De acuerdo? Esto sería como el lugar al que aspiramos ir todos, ¿no? Se podría entender así. ¿De acuerdo? Si os parece, avanzamos. Vamos. ¿De acuerdo? Y aquí lo que nos encontramos es con este home banking más inteligente, donde la microsegmentación es la clave, ¿no? Para ser relevante. Aquí de lo que estamos hablando, Pablo, y me corrige si me equivoco, es que de todos los datos que nosotros podemos tener de nuestros clientes, que los estamos conociendo muy bien porque los tenemos día a día interactuando con nosotros, lo que podemos empezar a hacer es crear estos microperfiles, ¿no? Esta microsegmentación para crear estos perfiles a los que dirigir nuestra propuesta más personalizada, ¿no? Y relevante. Sí, solamente agregar que esta microsegmentación puede tener perspectivas que son distintas. Y una es la perspectiva del negocio, cómo funciona, cómo opera este cliente a partir de los productos que tiene en el banco y sus comportamientos convertidos como en claves de atributos. Eso permite entender en qué momento utilizan su tarjeta de crédito, cuándo son sus vencimientos, cuántas veces al mes entra al home banking y qué tipo de acciones realiza habitualmente. Esto nos permite entender patrones de comportamiento dentro del sitio. Pero es muy importante que en esta inteligencia también incorporemos los momentos del ciclo de vida de un cliente. Y eso también nos entrega una perspectiva que es muy diferente respecto a cómo podemos empezar a personalizar la comunicación, desde la comunicación hasta la forma en que podemos configurar los productos que les vamos a ofrecer. En tanto, tenemos muy claro cuál es su comportamiento, con qué frecuencia nos visita, en qué segmento está, cuál es su comportamiento en la web pública, cuál es su comportamiento en la web privada. De alguna manera tenemos toda esta información, los clientes lo saben, los clientes saben, ¿verdad? Que hay, y que el banco tiene información de ellos, pero muchas veces sienten que el banco no los conoce y nos ha tocado escuchar en estudios con usuarios, test con usuarios, en entrevistas, que el banco no los conoce. Entonces, conectar estos dos puntos es muy clave para poder lograr esta inteligencia. Y es un desafío importante para los equipos de Business Intelligence de lograr empezar a generar valor a partir de la data que están colectando. Claro. Exacto. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Nos vamos a ver las mejores prácticas que hemos encontrado y aquí hemos analizado, nos hemos ido un poco más allá de los 13 bancos que hemos analizado para el estudio, ¿de acuerdo? Para añadir algunos otros referentes, sobre todo de Estados Unidos, para encontrar estas mejores prácticas, ¿de acuerdo? Los compartimos aquí a continuación. ¿De acuerdo? Por una parte, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? De esta experiencia más minimalista, donde menos es más, ¿no? Yo entro y claramente, rápidamente me encuentro con la información que necesito, de forma muy clara, muy visible, y rápidamente todas las gestiones que puedo realizar, ¿no? Para entender muy fácilmente, ¿no? Los movimientos que estoy haciendo, los pagos que tengo que hacer, etcétera, ¿no? Sí, solamente agregar que esto es algo que mencionábamos un rato, la experiencia en el diseño de las interfaces es algo en lo que se ha invertido mucho tiempo y se nota, hay diferencias. Exacto. Y quizás esto es uno de los puntos más importantes y como lo más higiénico respecto a cómo podemos resolver este tipo de interacciones en procesos que a veces pueden ser muy simples, pero que lo terminan siendo muy complejos con una interfaz que hace que todo sea más difícil. Claro. Porque, por ejemplo, siempre sea más eficiente hacerlo en desktop que en móvil, aun cuando tengo más tiempo con mi móvil en la mano que con mi desktop, con mi computadora. Entonces, esto es algo importante, en esto de menos es más. Exacto. Perfecto. Muy bien. También otro tema muy interesante es el tema de la consistencia y coherencia en todos los canales, ¿no? Es decir, bueno, pues que desde el desktop, desde pues tener un diseño parecido, un diseño muy coherente con la imagen de marca, ¿no? Con el resto de canales, ¿no? Incluso en este caso también, aquí tenemos el ejemplo del BBVA que está muy bien resuelto en todos los canales. Incluso después también lo podemos encontrar en los cajeros automáticos, ¿no? Que muchas veces los cajeros automáticos funcionan de forma muy distinta a la interfaz que tienen en otros canales, ¿no? Y en este sentido, pues es muy interesante ver cómo desde una empresa se consigue toda esta coherencia en todos los canales, ¿no? Otro tema es el tema de la visualización,
De acuerdo, yo creo que aquí también se ha trabajado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando empezábamos a interactuar con los home bankings, pues que la visualización de la información no era la mejor, ¿no? Tenías ahí tus listados que parecían Excel y tenías que empezar ahí a buscar todo, y de ahí hemos evolucionado a estas cosas, ¿no? A estos diseños, ¿no? También trabajados que rápidamente te muestran el estatus en el que estás, muy rápidamente puedes entender el balance, puedes entender en qué estás gastando el dinero, etcétera, ¿no? Puedes... Es que creo que tiene mucho que ver con la incorporación como estos elementos de gamificación en las interfaces. Exacto. Y esto es diseño de interfaz a full, y es como entender que la forma en que mostramos jerárquicamente un contenido, especialmente cuando hablamos de números, es muy relevante y es muy distinto presentar una tabla en un balance, por ejemplo, a hacerlo con un gráfico que dé cuenta de cómo está compuesto ese balance. Porque es mucho más visual y muchas veces nuestros clientes no son más visuales que matemáticos, más estrictos, ¿verdad? Exacto. Siempre está la posibilidad de tener ambas versiones, pero es muy importante. Exacto, sí. Sobre todo el entendimiento de la información en unos segundos, ¿no? Tú miras la información en este tipo de pantallas y entiendes muy rápidamente, ¿no? Lo que está sucediendo aquí y lo que te quieren decir. Avancemos también. También donde más rápido siempre mejor, ¿no? Es decir, aquí me gusta mucho este ejemplo, ¿no? De Citibank, que tú puedes llegar a ver tu saldo sin tener ni que loguearte, ¿no? Muchas veces lo más importante es, vale, ¿cómo estoy, no? ¿Cómo está mi estatus? ¿Cómo está mi saldo, no? Y en este caso yo rápidamente entro aquí y rápidamente veo esta información, ¿no? No me está pidiendo nada, simplemente esto es lo que quieres, pues esto es lo que tienes ahora mismo, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Este acceso tan rápido. Sí, solamente comentar porque lo hablábamos hace un rato. Es muy importante en esto, por ejemplo, la utilización de las prestaciones nativas que tienen los dispositivos, el reconocimiento facial o el reconocimiento de huella dactilar como mecanismo de seguridad para poder acceder a esta información es muy importante. Siempre hay una resistencia de los clientes, de los usuarios, a que este tipo de información esté expuesta de manera tan sencilla. Exacto. Sin embargo, entendemos que obviamente hay bloqueos que se pueden hacer previos y que tienen que ver con entender el funcionamiento del dispositivo como un articulador de este tipo de interacciones. Exacto. Sí, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la seguridad y el tener esta información tan rápida, ¿no? O tan accesible. Sí. Avancemos. También, bueno, desde el primer instante, como, bueno, pues una declaración de principios, ¿no? Es decir, antes, pues a lo mejor para darnos de alta en algún servicio teníamos que realizar previamente unos pasos desde nuestro home banking, luego teníamos que finalizarlo, materializarlo en la sucursal o firmando algunos papeles, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso a mí me gusta mucho el proceso de alta de Imagine Bank, que es de la Caixa, que en pocos minutos te permite darte de alta, ¿no? Entonces, simplemente está muy pensado desde el celular y lo que puede hacer el celular y es, bueno, tú me puedes enviar algunas fotografías de tus documentos, de tu documento de identidad y con una videollamada para confirmar la identidad, ¿no? Bueno, pues son cosas que se pueden hacer muy fácilmente desde un dispositivo móvil en pocos minutos y te está solucionando el problema de cómo me voy a dar de alta al servicio, ¿no? Yo creo que aquí... Aquí hay una apuesta importante también de la banca porque todo este proceso de creación de cuentas más rápido, online, dejando o intentando dejar de lado todo el papeleo y todas las firmas que hay que hacer para la activación de una cuenta es un desafío importante y se está avanzando mucho en eso. En Chile, BCI avanzó con esto ya el año 2016 y eso generó, igual empujó a que la banca empezara a movilizarse en este sentido. De pronto algo muy importante que hay en Imagine Bank es cómo han resuelto la forma de la captura de estos documentos, la dificultad que tienen en el proceso, por ejemplo, de darse de alta el contacto personal para confirmar la identidad, resolverlo naturalmente con una llamada de FaceTime, parece ser algo muy sencillo y que de alguna manera, bueno, es una vuelta un poco más corta, una diagonal a un proceso que hoy día está siendo súper offline y que requiere el desplazamiento de los clientes a la sucursal o de un ejecutivo hacia el lugar donde está el cliente. Exacto.
Exacto, sí, yo creo que se saca mucho partido de este tipo de dispositivos, ¿no? Y lo que pueden hacer, yo creo que todos estamos haciendo fotografías todo el día con nuestros celulares o haciendo videollamadas, entonces yo creo que aquí sí que se acierta plenamente, ¿no? En algo muy, muy sencillo y muy, muy habitual del usuario, ¿no? Aquí también, por ejemplo, luego algunos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes tú ya ingresar en Estados Unidos y puedes ingresar un cheque desde la realización de fotografías, ¿no? También es el mismo mecanismo que el DNI, ¿no? Tú realizas una fotografía de las dos partes del cheque y con esto te lo ingresan directamente, ¿no? Son unas formas de entender muy bien este funcionamiento. Exacto. Vale. Avancemos entonces. Y aquí, bueno, estamos hablando de crear algunos espacios para comunicarnos, ¿no? Aquí estamos viendo contenidos más de valor para los clientes y aquí este ejemplo me parece muy interesante porque sin renunciar a este minimalismo de ver la información muy rápidamente, la información necesaria y llevarnos rápidamente a las gestiones, sí que se dedica un pequeño espacio a ofrecerte tres mensajes, ¿no? En este caso, que están ahí como muy personalizados y muy orientados a ayudar y aportar valor al cliente, ¿no? En este caso, pues te está diciendo lo que has gastado en determinadas cosas este mes, no simplemente te está dando tu estatus, sino que te está ayudando un poco a entender qué significa, ¿no? Este estatus, en el sentido de que, bueno, has gastado este dinero en esto, este otro dinero en lo otro. Y, por ejemplo, me gusta mucho el mensaje este de buenas noticias, ¿no? Parece que si sigues así vas a acabar el mes en números verdes, ¿no? Hasta el momento de que vayas a cobrar tu próximo salario. Entonces, a mí me parece muy interesante, ¿no? Esta aproximación. Sí, yo solamente aportar que muchas veces cuando compartimos ejemplos como esto, el ejemplo está en la solución de cómo incorporar la mensajería, por ejemplo, en este caso. Tal vez no es la mejor solución visual, porque creo que es importante entender esto. Nunca hay el ejemplo preciso, claro, que funciona así a full y que es la versión ideal. Y es porque siempre hay mucho por mejorar y estoy seguro que hay formas de resolver de mejor forma esta interfaz para poder destacar de mejor forma estos mensajes y facilitar la lectura de ese color blanco sobre azul. Exacto. Sin embargo, eso es lo que nos interesa porque vemos que hay formas de tomar en consideración estos ejemplos y llevarlos a la práctica de una manera bien eficiente e higiénica, creemos que es así. Exacto. Sí, normalmente cuando ponemos estos ejemplos es el ejemplo que mejor lo resuelve, ¿no? El concepto este que queremos explicar, pero yo estoy de acuerdo contigo que es muy mejorable, ¿no? A nivel de diseño gráfico, al menos. Sí. Sigamos avanzando. Bueno, aquí estamos hablando de la absoluta simplicidad visual y textual para realizar operaciones, ¿no? Es decir, es muy, muy sencillo, ¿no? El display este que tiene ING España, que nos facilita muchísimo el realizar una transferencia, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo muy claro, además me divide los pasos y tengo muy claro cómo tengo que realizarlo, ¿no? Me parece que se ha evolucionado hacia una forma muy, muy simple de hacerlo, ¿no? No sé, todos hemos hecho transferencias online y en algunos casos puede ser una tarea bastante ardua, en cambio aquí se puede hacer en pocos minutos tienes tu transferencia hecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Otros temas es ya más de empujar hacia algunos productos y servicios que nosotros queremos que el cliente nos contrate, no más allá de facilitar estas operaciones. Y en este caso encontramos, bueno, un ejemplo que yo creo que lo hemos visto en todos los home bankings que hemos analizado, y es esta oferta de este préstamo preaprobado que puede tener un cliente y que es muy, muy fácil de contratar, ¿no? Algunos lo resuelven de formas mejores o peores, el cómo se muestra esta información, el formato en el que se muestra, etcétera. Y también, bueno, algunos de los clientes de bancos con los que hemos hablado, al realizar el análisis, nos decían, bueno, si me está mostrando este crédito preaprobado durante todo el mes y yo nunca le doy el clic y me lo sigue mostrando, pues al final acaba cansando un poco, ¿no? Este mensaje. Yo creo que igual se acaba abusando un poco de este mensaje, ¿no? Sí. Pero en todo caso sí que resulta un mensaje muy útil para algunos otros clientes, por supuesto. Y el otro ejemplo que tenemos también es bastante interesante y es el cómo te está introduciendo el producto en este caso. Bueno, pues si quieres hacerte una cuenta de inversión, ¿de acuerdo? Y nos gusta este ejemplo porque está muy asociado al perfil, ¿no? Es decir, donde te está dando tu saludo, tú tienes tu fotografía, etcétera, te está diciendo que abras esta cuenta y en solo 5 minutos, ¿no?
ahí nos gusta la forma en cómo lo están formulando, ¿no? En este caso. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Es un poco, aquí también lo hablábamos antes con Pablo, es el discutir un poco el formato mejor de mostrarlo, ¿no? Más allá de un formato banner, pues este segundo ejemplo nos gusta mucho por esto, ¿no? Está ahí muy bien incorporado con el perfil y a su vez no está haciendo ruido con las transacciones que tengo que realizar, ¿no? Si os fijáis, donde me está proponiendo el revisar las cuentas o pagar facturas, etcétera, lo puedo ver muy, muy claro, ¿no? Sí, algo muy importante es entender la forma. La forma muchas veces hace esa diferencia y incorporar esta mensajería como una mensajería asociada a toda la actividad que estoy haciendo y muy pensando en productos que no tengo contratados pero que eventualmente me interesa, pues me podría interesar. Acá el copywriting es muy preciso. ¿Estás considerando una cuenta de inversión? Hablámoslo en 5 minutos. Es como muy para dar la oportunidad de hacerlo, pero sin obligarlo. Y no es un banner, no es algo que se entiende como algo que va a estar todo el tiempo ahí, o podría estar mucho tiempo ahí, pero no estorba, no molesta, y no confunde con la operación que quiero realizar. Claro, perfecto. Muy bien, avancemos entonces al siguiente. Y también pues, el intentar buscar una venta más amable y más oportuna, ¿no? En este sentido, aquí todas las ofertas más o menos personalizadas que ofrece el BCP en Perú te permite el poderla revisar en otro momento, ¿no? Me parece interesante el concepto de, bueno, mira, esta oferta te está interesando o la quieres consultar más tarde, ¿no? Es una manera de decir, bueno, si te interesa, guárdatela en algún sitio y en algún momento puedes estarla revisando de nuevo, ¿no? Igual sería interesante aquí ver directamente un botón de no me interesa para no poderla volver a ver, ¿no? Porque ya está suponiendo que vas a estar interesado ahora o más tarde, ¿no? Es lo que echamos aquí de menos, ¿no? Pero el concepto nos parece interesante también de ver. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Aquí este ejemplo de Wells Fargo nos parece también muy interesante porque es esta manera de empujar upgrades o add-ons en la contratación de nuevos productos, ¿no? Aquí nos está permitiendo customizar pues, el cómo queremos ver todas estas ofertas, ¿no? Es decir, bueno, pues es una forma de que tú mismo ya puedas tener este primer control de qué es lo que vas a querer recibir o lo que no vas a querer recibir, ¿no? Aquí nos parece también algo interesante, ¿no? Más allá de que el banco te pueda proponer de forma proactiva lo que tú puedes recibir o el cómo, que tú puedas hacerlo, ¿no? Desde tu área privada. Perfecto. Y no solamente, disculpa, implica sí. También rescatar el valor que tiene, por ejemplo, la aplicación. De alguna manera acá te hablan te invitan a bajar la aplicación entendiendo qué es lo que vas a poder hacer con ella y compartiendo los atributos de valor del producto. No es porque tengo una aplicación, porque bájala. Exacto. En el fondo, cada uno tiene un rol. Sí. Y no haciendo que sea una dependiente de la otra. La configuración de alertas me parece que es estupenda para entender el funcionamiento de mi cuenta o de mis productos. Y esto déjanos ayudarte a personalizar tu cuenta. En el fondo, que bien cómo se están preocupando de ello, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a este ejemplo del cómo educar al cliente. Aquí hemos tenido, yo creo que aquí tenemos como un pequeño debate, ¿no? Sobre cuál es el mejor modo de hacerlo. Sí, de acuerdo, pero una de las formas que creemos que es interesante es esta venta del producto desde la educación del cliente, ¿no? No solo que estoy ofreciendo el producto en sí, sino que en este caso, por ejemplo, es un caso de ING que utiliza mucho los vídeos muy cortos y muy enfocados en las necesidades del cliente, no son vídeos tan informativos en sí, con información más neutra, sino muy pensado en el cliente y lo que va a necesitar, ¿no? Y en este caso se trata de un ejemplo de los productos de inversión, ¿no? Que, bueno, pues desde diferentes perfiles tú puedes consultar la información de cuáles son los productos mejores para ti, ¿no? Sí, bueno, particularmente para el caso de inversiones, la necesidad muchas veces de los clientes está asociada a su proximidad con el mundo de las inversiones. Exacto. En su perfil de riesgo. Y convengamos que sí hay gente que sabe de inversiones y que se maneja, y hay gente que no. Exacto. Y como no se manejan, como no tienen la información, probablemente están más distantes a adquirir algún producto de inversiones por desconocimiento. Importante esforzarse en
entregar la información necesaria del producto para que se tome una decisión informada. Y otro camino de elegir este programa de capacitación, de formación, de educación del cliente. Y donde teníamos el punto con Esther aquí es que acá el llamado es elige un capítulo. Y yo estoy en mi zona privada, no tengo muchas ganas de ver un capítulo de una serie como si fuese Netflix. Sino que Claro. estoy esperando, obviamente, quizás mejorar este copy ayudaría a entender que este es un tip en video que me lo explica un experto en estos tres tópicos. Entonces decimos, siempre todo esto tiene una vuelta porque pretende entender una forma de abordar, una forma de acercarse a la problemática y resolverla de una manera más eficiente. Exacto, sí. Perfecto, pues avancemos entonces. Uh-huh. De acuerdo, bueno, siguiendo un poco con el tema de estos productos de inversión y de cómo te pueden ayudar, aquí tenemos un ejemplo de cómo crearte un perfil, ¿no? Es decir, desde lo que tú crees, desde lo que tú quieres, lo que te gusta, etcétera, se puede crear un perfil de inversor, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es muy fácil responder a estas preguntas y definirte y situarte en donde tú te sientes identificado. Y a partir de toda esta información que tú estás dando, se está creando este perfil que al final te va a ayudar es decir, te va a ayudar al banco en la personalización del producto de inversión que te va a ofrecer, ¿no? En algunos casos es más o menos complejo, pero nos parece que el ejemplo que tenemos aquí nos está resolviendo de forma muy clara, muy sencilla, y está creando un perfil bastante ajustado, ¿no? Bastante interesante. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando entonces. También, bueno, intentando que el cliente nos dé información, más allá de la creación de perfiles, me parece bastante interesante este ejemplo y un poco arriesgado también, y es en el sentido de que, bueno, si han habido algunos cambios en tu vida interesantes que tengamos que saber, ayúdanos con, pues, adaptando tu perfil, ¿no? Rellenando tu perfil y haciendo estos cambios de necesidades que puedes tener, ¿no? En este caso, pues, a mí me parece interesante en el caso de, no sé, pues ya me he comprado una casa, ¿no? Entonces el banco ya sabe que tú ya tienes tu casa, ya tienes tu hipoteca y ya puede ofrecerte otros productos, ¿no? Pues seguros para el hogar o lo que sea, pero que ya esté vinculado a este cambio, ¿no? Si ellos no saben este cambio, pues pueden igual estar ofreciéndote hipotecas cuando tú ya tienes una hipoteca en otro banco, ¿no? En este sentido, lo que sí que se le pide mucha proactividad al cliente, ¿no? No sé si habría otra forma de conseguir estos datos, si no, pero bueno, es interesante de todos modos, bueno, ofrecerlo, ¿no? Proponer esta idea de ayúdanos con tú de forma proactiva actualizando este perfil, ¿no? Igual Y tiene otra, mucho que ver perdón, Esther, no, esto tiene mucho que ver también con cuál es la fórmula del negocio. Entiendo que el USAA Bank es un banco de alguna institución de Fuerzas Armadas en Estados Unidos y por lo tanto hay un tema de comunidad alrededor de eso. Es parte de un modelo de negocio. Claro, sí. Entonces, que de pronto sí podría ser aplicable, por ejemplo, a un banco de retail, que conecta con tarjeta de crédito y con su comunidad de clientes. Exacto. De alguna manera, entonces, Sí, perdona, todos esos elementos conectan. Exacto. Sí, sí, claro. Y en este sentido sí que sería interesante también el otro ejemplo que tenemos aquí mismo, ¿no? Que te permite conectar con personas dentro del banco que tengan tus mismos intereses, ¿no? Crear esta red más social relacionada con el banco, ¿no? Que también puede ser una buena fuente no solo para ayudar al cliente, sino para sacar información, ¿no? sobre sus necesidades. De acuerdo, avancemos al siguiente. Aquí es uno de los pocos ejemplos que hemos encontrado de contacto entre el banco y el cliente. Nos parece interesante el ejemplo del BBVA España, que en toda la navegación por el site y por la app, tú tienes de forma muy visible siempre el contacto con el ejecutivo, ¿no? Nos parece así con un contacto más personalizado, porque en algunos bancos encontramos un contacto con el ejecutivo, pero sin nombres y apellidos. Entonces, en este sentido, nos parece interesante y también que hay diferentes formas de contacto, ¿no? Tú lo puedes llamar, tú puedes incluso pedir una cita para ir al banco a verlo en un horario determinado, etcétera, ¿no? Es una forma de que estás siempre presente, se muestra de forma proactiva también y te ofrece diferentes canales para hacerlo, ¿no? Que tú puedes elegir también un chat, etcétera, ¿no? Es bastante interesante. Y en esta declaración también de entender el servicio, también la posibilidad de valorar al gestor o el ejecutivo. De alguna manera un modelo que empuja a eso, también la opción de guardar las conversaciones que he tenido,
pedir una Exacto. cita o pedir el turno, ¿verdad? Es un poco más allá que solamente publicar el número de teléfono de mi ejecutivo, donde habitualmente llamo y no me contesta. Exacto. Sí, sí. No, no, es interesante. Yo creo que el tema de la valoración es interesante, porque además hemos visto, yo creo que es el único ejemplo que hemos encontrado en el cual se puede valorar Sí. al ejecutivo Sí. directamente, y en otros sectores se está pudiendo hacer, ¿no? Valorar la persona que te está atendiendo. Entonces yo creo que es un tema interesante a explorar, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Otro tema es la creación de este diálogo que te empuja al cross-selling. De acuerdo, aquí lo estamos viendo a través de un chatbot. Hemos encontrado muy pocos chatbots en banca en general, en los ejemplos que hemos visto. Y en este ejemplo está muy bien encajado, porque es un ejemplo te está vendiendo un seguro relacionado con un producto, y de forma muy sencilla, ¿no? A través de, bueno, es tan simple como apretar una call to action, ¿no? De la forma como te lo plantea, a través de un diálogo, sin necesidad de mucha información, te está ofreciendo este producto, ¿no? Me parece una forma muy interesante, ¿no? Para empezar a vender algunos productos así, a lo mejor más fáciles de entender, que se puedan integrar muy bien. ¿De acuerdo? Vayamos al siguiente. Aquí también, bueno, es una forma de buscar esta forma proactiva de que ellos nos ayuden un poco. Y esto es lo que hemos visto anteriormente también, ¿no? Es un sistema de alertas de notificaciones al móvil, ¿no? Yo soy el que puedo elegir exactamente lo que quiero recibir de mensajes, ¿no? Es un ejemplo que hemos comentado también anteriormente. Perdona, y lo que no Sí. quiero recibir, porque de pronto puedo activar cosas y luego podría no tener la opción de reconfigurarlo. Exacto. Sí, creo que es importante el matiz. Sí. El poder desactivar también lo que no quieres. Perfecto. Muy bien. Vayamos al siguiente. Aquí estamos encontrando también, y lo hemos visto como una tendencia, porque lo hemos empezado a ver en muchos bancos, mejor o peor resuelto a nivel de diseño gráfico o a nivel de contenidos, pero estamos empezando a ver, ¿no? Estas funcionalidades que nos ayudan a entender la situación financiera, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo en el BBVA en España o en ING, que ya no solo nos están diciendo lo que tenemos y nos están ayudando en nuestras finanzas o vendiendo productos, sino que nos están ofreciendo como funcionalidades para lograr el ahorro, ¿no? En este sentido, yo me puedo marcar objetivos de ahorro y ellos me van a ayudar a conseguirlo, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de educar al cliente, yo creo que más sofisticado que ver un vídeo, mucho más personalizado, y que nos ayuda a llegar a esto, ¿no? Te va diciendo, bueno, tú estás yendo bien, estás yendo mal, estás gastando en esto. Primero entender un poco en qué estás gastando, ¿no? Lo que son tus finanzas, y luego intentarte ayudar a conseguir estos objetivos que tú te has definido, ¿no? Nos parece unas funcionalidades de aportación de valor que ya se está viendo bastante. Yo creo que se puede sofisticar mucho más, pero nos parece que por ahí también puede ir mucha parte del home banking en el futuro, ¿no? De hecho es aquí donde se justifica aún más la entrega de la información en estos paneles o dashboard con información bien ordenada, con mucha jerarquía visual. Y conectando, yo creo que siempre quiero insistir en el tema de la mensajería, que era uno de los puntos importantes, la forma de comunicar. Tu salud financiera es muy diferente a hablar de tu salud financiera a decirte en rojo, estás muy endeudado. Sí. Como lo hacía por ahí uno de los ejemplos que mostramos de Perú, ¿verdad? Muchas deudas, aquí hay dinero. De alguna manera es como darle un poco la vuelta a cómo utilizamos esta forma amable y cercana de poder compartir la información agregando valor. Exacto. Claro, y claramente con este conocimiento de la salud financiera de nuestros clientes, ahí sí que podemos ofrecerle muchos productos relacionados, ¿no? Es decir, al cliente que puede buscar un plan de ahorro porque estamos viendo que está consiguiendo ahorrar cada mes un cierto dinero, o al cliente que puede necesitar que le prestemos dinero en alguna situación puntual, ¿no? Es decir, es una forma de tener toda esta información, ¿no? De forma mucho más personal y de forma mucho más aportando mucho más valor, ¿no? Sí, quizás me gustaría nada más agregar algo que es muy importante para esto, hacer sumar una perspectiva que simplifique esta ayuda. Porque si hacemos que estos simuladores o esta forma de educar, tu forma de organizar tus gastos para poder ahorrar mejor, si eso es complejo,
tus usuarios no van a utilizar esa funcionalidad. Entonces tiene que ser muy sencillo, muy intuitivo y tenemos que cuidar eso con detalle. No basta que solamente lo declaremos, sino que eso lo resolvamos tan bien como hemos resuelto el flujo de una transferencia. Porque Exacto. de eso depende que esto funcione. No es algo que va a funcionar por sí solo. Exacto, sí, aquí tienes razón. Y yo creo que los que lo están haciendo mejor están utilizando, ¿no?, todos estos gráficos, iconos, interacciones muy sencillas para definir todo este objetivo de ahorro, etcétera, ¿no?, y para entenderlo posteriormente. Muy bien. De acuerdo, vayamos al último ejemplo. Y este es un ejemplo de Bank of America que nos enseña cómo se pueden empezar a unificar canales, ¿no? Yo creo que vamos a ver cada vez temas más sofisticados o funcionalidades más sofisticadas en este sentido. Sí. Pero nos ha gustado este ejemplo, ¿no? Me acerco al cajero automático, ¿de acuerdo? No llevo mi tarjeta de crédito, simplemente no la quiero sacar porque voy con prisa, y desde el celular puedo empezar a hacer la operación y puedo finalizarla desde el mismo celular, ¿no? En algunos casos te dicen, puedes empezarla incluso un poco lejos del cajero mientras vas llegando, si vas con prisa, y cuando llegas simplemente apretando un botón ya tienes tu dinero disponible en el cajero, ¿no?, para sacarlo. Entonces, me parece una forma muy, muy sencilla y muy eficaz, ¿no?, para unificar estos canales. Y bueno, sí, yo creo que de hecho elegimos este ejemplo para cerrar porque nos parece que de una manera muy simple conecta estos dos mundos que son parte de la interacción más habitual que tenemos con nuestros bancos. Exacto. Y vaya que lo han resuelto de una manera eficiente y sorprende de la forma sencilla en que lo han hecho. Exacto. Sí, sí. Entonces, sin la tarjeta, que es buenísimo. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí estaba nuestra presentación. Sí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Yo no sé si tenemos por ahí a Ale con algunas preguntas. Hola chicos, muchísimas gracias. Hola Ale. Por esa presentación. Por aquí nos saluda Jesús Cerviño, nos dice que si habéis analizado alguna fintech española que sí creáis que cumpla con los valores de home banking óptimos. No hemos analizado ninguna en concreto. El análisis que hemos hecho, los referentes son los que estaban al principio. Hemos analizado bancos en sí y nos hemos basado en los bancos que encontrarías en cualquier ranking de bancos españoles, entre los más importantes. Hemos seguido este criterio. Ahora, sí, Jesús tiene un punto, porque de pronto las fintechs tienen la ventaja de que, dado que funcionan en un entorno que es distinto al entorno regulado de los bancos, tienen opciones de proponer interacciones o formas de resolver procesos de una manera a veces un poco más eficiente y más breve. Pero claro, el objetivo del estudio era analizar home banking de bancos. Pero sin duda, y lo hemos hecho en otras ocasiones, los fintech generan bastante ruido, por ejemplo, especialmente en los sectores más de inversión, te diría. Los fintech en inversiones han innovado mucho y le han empezado a poner bastantes desafíos a la banca en esa área. Perfecto. Y Guadalupe Guerrero nos dice, hola, yo trabajo para desarrollo de apps móvil para financieras pequeñas. ¿Qué pasa o cómo se puede ayudar a estas financieras a mejorar sus aplicaciones y experiencia para sus clientes cuando muchas de ellas no cuentan con servicios para integrar nuevas funciones a diferencia de los bancos posicionados? Wow. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, está difícil. Pero, ¿puedo tomar la palabra? Sí, sí. Yo lo conectaría esto con lo mismo que le respondí hace un momento a Jesús. Yo creo que un buen benchmark con fintech para esta empresa con la que trabajas, esta startup con la que trabajas, quizás podría entregar algunas líneas respecto a hacia dónde deberían caminar con alguna fórmula distinta de presentar nuevas funcionalidades. Es un buen punto para partir y mostrarles cuál es la tendencia. No pienso que podrías buscar un referente en un banco que tiene un funcionamiento y un modelo de negocio que es distinto. En mi opinión.
Sí, sí. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Jorge Nova. Dice, bueno, no, pues que sí dispondrán los datos más en detalle del estudio. Entonces, invitar los que tenemos el estudio, ¿cierto, Esther? En el sitio web para que lo puedan Sí, descargar exacto. Ujú. y ahí Exacto. En podrán la ver web el de estudio Multiplica completo. está el estudio completo, sí. De todos modos, si tiene alguna duda puntual después de ver el estudio, nos puede escribir le comentamos la duda que tenga o lo que sea, si necesita alguna cosa más de información. Nosotros en el estudio siempre, cuando hacemos una presentación, intentamos hacer un resumen de lo que hemos sacado, ¿no? Aunque sí que está más completa esa presentación. Perfecto, sí. Sí. Y también pues vamos a tener el video y la presentación en redes sociales. Jorge nos da muchísimas gracias por responderle, lo mismo que Guadalupe y Jesús. Bueno, no, eso sería como todo por el momento. Muchísimas gracias por el tiempo de ambos. Muchas Y gracias. nuevamente A puedo vosotros, repetir sí. los correos por si los quieren contactar. Ujú. Esther@multiplica.com y Paulo con U, Paulo Sí, Paulo. @multiplica.com. Si no, también pueden revisar en nuestro sitio web. Ahí pues también pueden contactar según los países, www.multiplica.com. Muchísimas gracias a ambos y espero que tengan un feliz día. Nuestros asistentes, mil gracias por acompañarnos y pendientes de las próximas Open Sessions a venir. Perfecto. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Chao, Un feliz abrazo. día. Chao, Chao. igualmente. Un abrazo. Chao, chao.